Listo, buenas tardes nuevamente a un nuevo stream del canal para la docencia e investigación de medicina intensiva y emergencias pediátricas. Realmente en la segunda parte del tema de electrolitos en pediatría, que por su extensión, etcétera, hubo que dividir en dos partes, y si pudiéramos dividirla en 10 o 20, quizás lo deberíamos hacer también por lo extenso que es el tema. Incluso haciendo esta misma presentación de la segunda parte sobre los menospreciados calcio, magnesio y fósforo, se van a dar cuenta de la magnitud que comprende conocerlos, y no es ni el 1 o 2% que recoge la literatura sobre estos electrolitos. Bueno, acá están mis credenciales nuevamente para los que no me conocen. Soy el doctor Alfredo Carlos Rodríguez. Soy uno de los doctores que lleva este canal, junto al doctor Michael Thompson, que fue el creador del canal. Bueno, electrolitos acá en pediatría, la segunda parte. Entonces, no hay ningún conflicto de intereses, todo lo contrario, como siempre les repito, a la hora de dar estas conferencias, más bien siempre, como siempre les digo, es un placer, como siempre. Ojalá pudiéramos hacerlo más tiempo, ojalá pudiéramos estar en un espacio más interactivo para poder discutir medicina intensiva o pediátrica o emergencia pediátrica todos los días. Ojalá existiera ese espacio, pero desgraciadamente nuestros trabajos, nuestros compromisos, nuestra familia, nuestras vidas a veces no son o más importantes o más prioritarios, como debe ser también. Bueno, sin más, hoy hablaremos de los primitos alejados, lo que a veces no recordamos que el paciente pueda tener un déficit o un exceso, lo que a veces ni siquiera nos molestamos en medir o mensurar. En este caso, calcio, fósforo y magnesio. Ahí los tienen a los tres con sus números atómicos y su peso atómico correspondiente como elementos que son al fin elementos químicos, antes de como tal hablar de sus variaciones o de sus formulaciones orgánicas. Antes de comenzar, aquí hay unas ligeras diferencias que hay que aclarar, porque vamos a hablar de varios términos indiferenciados a lo largo de toda el stream, que van a ser las unidades de medida. En este caso no es correspondiente generalmente como hablamos de potasio y sodio, de milimol y miliequivalente. En esa característica aquí sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podemos hablar de un calcio en miliequivalente por litro, un calcio en miligramos por decilitro, y su conversión en dependencia del país. Por esto lo coloco porque en mi país natal, Cuba, generalmente, por ejemplo, el calcio iónico lo expresamos en milimol por litro, y bueno, puede haber alguna serie de confusión, igual que en gran cantidad de los países también se utilizan los miligramos por decilitro, y por tanto aquí tienen todas las conversiones, como siempre les indico, de los QR para que sigan la literatura que vamos a estar citando, etcétera. Y lo mismo sucede con el magnesio y lo mismo sucede con el fósforo. Tengan en cuenta todo esto. Incluso pueden llevar esta pequeña imagen, pueden guardarla a la hora de hacer cualquier conversión. También los insto a que, por ejemplo, a partir del viernes trataremos sobre todo algunos ejercicios prácticos, algunos sobre sodio, sobre potasio, que hubo vamos a empezar por sodio y potasio. Sobre todo el sodio, hubo mucha controversia, hubo mucha... ¿Por qué? Porque es variable, porque hay varias escuelas. Que una escuela le esté indicando a usted, una escuela de residencia, una escuela de medicina, de enfermería, le esté indicando a usted hacer algo por un método que ha demostrado salvar vidas, etcétera, no significa que esté mal tampoco. Yo solo estoy plasmando los diferentes métodos para hacerlo. No tiene que saberse todos los métodos. Que conozca uno, lo aplique bien, lo adecue bien a su paciente, es lo que yo quiero. Pues entonces continuamos. Entonces, esta es una diapositiva que realmente está como infiltrada, porque realmente quería hablar un poquito de los electrolitos en orina, y aquí tienen los valores que se escaparon de la otra charla, los valores normales de electrolitos en orina. Tengan claro que las mediciones de electrolitos en orina se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer en muestra única o aislada, o en concentraciones de 24 horas. Concentraciones de 24 horas sería el método ideal en ocasiones,
dan cuenta sobre todo los algoritmos de sodio y potasio, van a notar que se hace mención a las muestras aisladas. ¿Por qué? Porque el paciente a veces crítico, usted tiene determinada situación donde el paciente se perpetúa con su trastorno electrolítico en una guardia ahí, y realmente usted no tiene ni 24 horas porque usted ya trató de corregir el desequilibrio, trató de identificar una causa que no identificó adecuadamente. Entonces, si no es el algoritmo diagnóstico con electrolitos urinarios, etcétera, a lo mejor no va a llegar nunca a esa causa y va a seguir tratando erróneamente al paciente y generalmente generando mayor cantidad de efectos deleterios basados en fluidos, etcétera. Entonces aquí tienen los valores normales de electrolitos en orina. Por acá también los tienen de otra fuente. Pueden consultarlo acá en este QR. En el caso vamos a hablar de calcio, específicamente como primer eslabón en nuestra tríada, que puede ser muy largo, por eso voy a tratar de ser lo más o menos posible. ¿Por qué? Porque son 6 trastornos electrolíticos, son 2 por cada uno de nuestros amigos, así que vamos allá. Entonces, calcio, como bien lo indica, acuérdense del texto para referenciarlo, para que quede, es el cation más abundante de la orina. Y generalmente, como bien indica acá la imagen, la mayor cantidad de calcio se encuentra en el tejido óseo, una pequeña fracción que presente en los líquidos corporales desempeña un papel biológico muy importante, tiene cualquier cantidad de funciones y regulado y mediado por hormonas, y generalmente es tan importante que, bueno, no podríamos vivir sin una de las funciones del calcio. Lo importante es saber que ese 2% del calcio que generalmente usamos a nivel ya sea iónico, a nivel sérico, específicamente tiene una complejísima acción, una elevada función o una elevada importancia en todas las funciones vitales que realizamos. Entonces, el calcio generalmente está presente en 3 formas, como estábamos hablando. El que está el calcio libre o ionizado, unido a proteínas plasmáticas y formando complejos de unión con el citrato y con el fosfato. Por eso se mantiene un equilibrio dinámico, lo que se conoce como el metabolismo fosfocálcico, que generalmente podemos hablar un poquito más adelante. O sea, ahí hay una cierta simbiosis en cuanto a ese metabolismo fosfocálcico. Entonces, el ionizado, que aproximadamente, como bien indica, representa 40-50% de la calcemia total. Es la fracción biológicamente activa. Y el 45% del calcio sanguíneo circula unido a proteínas, principalmente a la albúmina. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de que esté unido principalmente al albúmina? Que, lógicamente, en estados importantes de hipoalbuminemia, etcétera, se puede ver afectada este porcentaje de calcio unido a la proteína plasmática. Pero más que las pequeñas, ¿por qué lo digo? Porque voy a hablarles de pequeñas fórmulas para calcularlo en situaciones donde la albúmina está disminuida, pero que representa mucho más desde el punto de vista de la emergencia, de la agudeza, sus variaciones con respecto a la acidemia. En este caso, por ejemplo, el calcio iónico, si hay acidosis va a estar elevado, generalmente si hay alcalosis va a estar disminuido. Por tanto, otra fórmula más que les estoy brindando por acá para que, disculpen, puedan calcular e inferir en este caso, o estimar, que es la palabra correcta, la concentración de calcio iónico basada o ajustada por pH o ajustada por el descenso en la albúmina. Como bien indica acá esta ecuación, usted lo único que tiene que hacer es sustituir, en el caso del calcio, los valores del calcio del pH, el pH de su paciente. Hay una regla, un rule of thumb, que es como se conoce en medicina, que generalmente basado en estas formulaciones. Acuérdense que los in vivo, las formulaciones in vivo distan mucho de lo que hacemos in vitro, de lo que hacemos en formulaciones teóricas, etcétera. O sea, un paciente crítico, un paciente enfermo tiene una serie de situaciones a su alrededor que no es una ecuación perfecta. No es yo administro, pongo un número y eventualmente me va a dar, si pongo 1 me va a dar 2, si pongo 3 me va a dar 6. No funciona exactamente así. Pero basadas en varios modelos de correlación matemática y de regresión lineal, se han podido determinar estas ecuaciones. Entonces, basado en eso, la concentración de calcio va a disminuir 0,12 miligramos por ciento por cada
aumento de 0.1 en el pH. Y así mismo ocurre en el caso de la formulación con albúmina. Va a haber una disminución de la concentración de calcio iónico de 0.8 miligramos por ciento por cada gramo por ciento, disculpe, que disminuye la albúmina. Entonces la ecuación es bastante fácil solo son dos variables y el resto son valores fijos en las ecuaciones. Entonces acá hay otras fórmulas bastante parecidas, en este caso es una fórmula que en el año 2008, ya hace tiempo atrás, o sea que no es tan reciente, se ideó para estimar el calcio total corregido basado en albúmina, pero en pacientes con hemodiálisis. O sea, pueden tener aquellos que trabajen con pacientes en hemodiálisis o pacientes en diálisis. Hay mucho movimiento proteico, hay mucho movimiento electrolítico, por tanto es necesario tener en cuenta para evitar la serie de complicaciones que produce sobre todo las terapias de reemplazo renal en los electrolitos. Acá la tienen, es bastante sencilla también. O sea, el calcio sérico total más 0.01, 30 gramos por litro menos la albúmina en gramos por litro que tenga su paciente. Otra cuestión de lo más interesante fue que en este caso, del 2010 un artículo de Jason et al. Realmente para tratar de ver si había alguna relación importante o un sesgo por edad, específicamente si estábamos haciendo mal en extrapolar las formulaciones de adultos, formulaciones pediátricas, porque yo lo repito en todas las conferencias, donde quiera, los niños no son adultos pediátricos y por tanto uno tiene que tener estudios en pediatría para poder validar ecuaciones o formulaciones en pediatría. En este caso, sí determinaron que para todos los sitios la ecuación de calcio ajustada, aquella que estábamos viendo para adultos, se puede usar para calcular el calcio ajustado para niños de 1 año más. Como bien dicen ellos, cuando menor es la edad, mayor es la diferencia entre el calcio ajustado y calculado por la ecuación de adulto y el calculado por la ecuación específica de la edad. O sea que es validado según esta evidencia. Acá tenemos de manera general, el metabolismo cálcico y sus asociaciones con la paratormona, el calcitriol, etc. Y la extracción del hueso hacia el espacio intravascular y la absorción a nivel de la luz duodenal, etc. El metabolismo puede explicar perfectamente, está integrado en esta misma imagen desde los mecanismos de la hipocalcemia y de la hipercalcemia en la misma imagen. Acá lo tienen. Siempre pueden dirigirse al Guyton en sus ediciones en español, etcétera, para consultar sobre todo el metabolismo fosfocálcico, específicamente este es el cálcico. Bueno, las concentraciones normales de calcio, como bien dice ahí, sérico en el recién nacido oscilan entre 7,6 miligramos por litro. Estamos hablando de sérico, no de iónico en estos momentos, y de 10,5 miligramos por decilitro. La plasmática normal de calcio va de 8,5 aproximadamente a 10,4 y generalmente no varía como su amigo el fosfato del fósforo con la edad. Las concentraciones normales de calcio iónico, por ejemplo, se sitúan entre 4,4 y 5,2 miligramos por decilitro, disculpen, que equivalen aproximadamente, si lo multiplicamos por 0,25, que eran los modelos de equivalencia de miligramos por decilitro a milimol por litro, a 1,1 a 1,3. Generalmente la literatura va de 1,13, 1,25, 1,12, 1,30 es un umbral que yo altamente recomiendo. ¿Por qué? Porque las variaciones clínicas que pueden aparecer generalmente están por encima de 1,3 y quizás un poco más alto. En el caso de la hipocalcemia per se, va a ser la disminución del sérico. Tengan en cuenta esas diferencias cuando yo hablo de sérico y hablo de calcio iónico. Recuérdense de las formas en las que está dispuesto el calcio de manera fuera del sistema osteomioarticular, específicamente fuera del sistema óseo. Disminución menos de 8,5 miligramos por decilitro en caso del total y menos de 4 el calcio iónico. Menos de 4 sería exactamente 1 milimol por litro. E incluso, entonces, es la definición de hipocalcemia. ¿Por qué digo definición? Porque los umbrales donde yo he visto aparecer manifestaciones clínicas son mucho más bajos y en otro contexto.
Pero es lo mismo un contexto de un paciente totalmente asintomático que se le hace un ionograma y usted determina que tiene específicamente 3 puntos y tantos miligramos por decilitro, tiene 0,70 de milimol por litro de calcio iónico y usted quiere avanzar con la terapéutica en este paciente, a pesar de que realmente el paciente no tiene nada, de manera clínica. Puede identificar o tratar de buscar cuál es la causa de por qué un paciente que realmente está asintomático tiene variaciones tiene una hipocalcemia. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo un contacto de un paciente que está crítico con un paciente que esté con apoyo inotrópico vasopresor importante, que realmente tiene una disfunción cardiovascular, etcétera, y usted realmente tiene una hipocalcemia que, aunque clásicamente no se recomienda tratar los síntomas, los pacientes asintomáticos en este caso, puede haber disminuciones extremadamente rápidas que lleven al paciente a tener una complicación propia de la hipocalcemia. Entonces, las clínicas generalmente aparecen con valores inferiores a 7.2 sérico. Y como dice ahí, muchos pacientes con niveles bajos, que yo lo he observado, y se observa, es una de las, si hubiera que llevarlo a algún tipo de recogida estadística de trastornos electrolíticos que más aparece, sobre todo en el paciente grave, sin repercusión clínica inmediata. Aquí tienen las causas de hipocalcemia, que hay muchísimas, cientos de ellas, mucho más de las que están recogidas acá, pero estas son generalmente las básicas. Asociadas al recién nacido, la hipocalcemia neonatal precoz, la hipocalcemia neonatal tardía, hipoparatiroidismo, etc. En el niño, el hipoparatiroidismo, lógicamente, si estamos hablando de que realmente el metabolismo fosfocálcico está mediado por la paratormona, cualquier asociación con disminución o hipofunción de la glándula paratiroide va a tener una repercusión por cualquiera de sus vías, sea adquirida o congénita, en el metabolismo fosfocálcico. La hipovitaminosis D, que es el otro cofactor importante en el metabolismo fosfocálcico, la vitamina D específicamente, va a venir desde el raquitismo, que va a ser dependiente de vitamina D1, resistencia a D2, la hipomagnesemia va a causar hipocalcemia, la hiperfosfatemia va a causar hipocalcemia. Esta imagen que tenemos acá es de una bebé que tiene un síndrome de George, microftalmia, paladar hendido, trastornos auditivos, trastornos inmunológicos, para que tengan un ejemplo de una de las entidades. Estudiense, recuerden siempre que lo que tratamos de emergencia tenemos que saber el diagnóstico, si no sabemos lo que tratamos. Y ahí tienen. Generalmente la hipocalcemia neonatal es una de las emergencias importantes en el caso de los que atienden a neonatos. En el caso de la patología del metabolismo del calcio, pero estamos hablando, aquí tiene este artículo que está muy interesante, es un artículo de hace poco tiempo, 2019, que es un resumen generalmente por nefrólogos de la unidad e endocrinólogos pediatras de la Universidad del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Y aquí tienen un algoritmo de lo más interesante, que es realmente una hipocalcemia, confirmar disminución de fracción iónica, porque en algunos lugares generalmente lo único que se mensura es el calcio sérico y realmente el iónico no se mide y realmente es un error. Generalmente en mi unidad siempre lo que se cuantificaba era el iónico, lo cual era muy importante para la parte del paciente crítico. En este caso, si hay disminución de la fracción iónica, disminución por debajo de 1 específicamente en un paciente grave, en un paciente milimol por litro o 4 miligramos por decilitro. En el caso de la fracción iónica, usted sí tiene la posibilidad, porque en varios lugares no hay la posibilidad de mensurar paratormona, la paratormona que generalmente va de 10 a 55 microgramos por mililitro. Usted puede disminuir si usted tiene una hipocalcemia con una PTH disminuida, una hipocalcemia con una PTH normal o una hipocalcemia con una PTH elevada. En este caso, iría a mirar varias cuestiones. Con lo normal iría a ver un aumento de la hipercalciuria en este caso, y podría llegar a una conclusión de que tiene un paciente que tiene una hipocalcemia hipercalciúrica familiar. En este caso iría a ver el magnesio, si está disminuida la PTH, y evaluaría si hay una hipomagnesemia franca o si en ese caso el magnesio está normal, tiene un hipoparatiroidismo. Los algoritmos diagnósticos son hermosos, maravillosos. En este caso, un aumento de la PTH va a ver al otro compañero del metabolismo fosfocálcico, fosfato, fósforo, aumento de fósforo, va a ver la creatinina,
Si el paciente con creatinina elevada, probablemente la causa de la hipocalcemia sea una nefropatía que causa hiperfosfatemia e hipocalcemia. En el caso de una creatinina normal, probablemente tenga un pseudo hipoparatiroidismo. Y así mismo pasa con el fósforo. Bueno, el calcitriol en este caso, acá, y el paciente puede terminar en este algoritmo con un raquitismo, vitamina D sensible o vitamina D sensible tipo 2 del raquitismo. O sea, es un diagnóstico, es un algoritmo diagnóstico magnífico, no totalmente práctico, diría yo, porque es un poco complejo si estamos hablando de pacientes graves, etcétera, pero hay pacientes que a veces tienen, y lo hemos visto mucho, hipocalcemia refractaria o hipocalcemia que llegan a la UCI como primer con expresión clínica y realmente pasan 1, 2, 3, 4, 5 días y realmente no sabemos lo que tienen. Y para esto están los algoritmos diagnósticos, siempre y cuando tengamos la posibilidad de medir el perfil hormonal en este caso. En el caso de la hipocalcemia, en la clínica es bastante, generalmente puede producir hipotensión, puede producir depresión miocárdica, arritmia, la contractilidad cardíaca se afecta, como generalmente hipocalcemia postoperatoria, que es una complicación frecuente del postoperatorio, y lo mismo que dice acá de la miopatía cardíaca subaguda por D o hipocalcemia e hipocalcemia puede ser potencialmente mortal, aunque reversible. Otras características van a ser que la hipocalcemia inhibe la liberación de acetilcolina, el neurotransmisor, en ambos sentidos y en nervios, generalmente en nervios motores en este caso. Y en consecuencia puede manifestarse con estos signos que tenemos acá a continuación, que se nos repite a lo largo de la carrera de medicina con bastante frecuencia. El signo de Esch-Bostek, que es el signo de Trousseau. El Bostek generalmente es un espasmo muscular importante que usted induce cuando palpa en la porción del nervio facial, la porción externa del nervio facial. Se percute soltante y debe haber generalmente hacia ese mismo lado un espasmo de muscular específicamente. En el caso del Trousseau, generalmente no son tan frecuentes ver los signos, pero bueno, lo pueden ver en determinadas situaciones. Trousseau generalmente es un espasmo del carpo que usted lo consigue generalmente cuando coloca un esfigmomanómetro, un manguito, y generalmente mantiene insuflado por encima de los 2 o 3 minutos 20 milímetros de mercurio por encima de la actividad sistólica y genera este tipo de espasmo del carpo importante, que es, aunque no es patoneumónico, tiene una sensibilidad elevada para diagnosticar hipocalcemia. Los otros serían calambres y espasmos a nivel de cualquier grupo de músculos, vestidor laríngeo importante y apnea recién nacido son signos capitales y síntomas capitales de la hipocalcemia neonatal. Los cambios somáticos que acompañan a la hipocalcemia, que generalmente pueden aparecer de manera esporádica, piel seca, dermatitis, cabello quebradizo, alopecia e hipoplasia del esmalte dental. Esta es una evidencia que me encantó encontrar porque revisando sobre específicamente asociaciones de hipocalcemia, hay una asociación de lo más interesante entre la hipocalcemia y el trauma pediátrico, o sea, pacientes que en este caso, en este estudio, una gran cantidad importante de su corte llegó con trauma pediátrico importante e inmediatamente presentaban hipocalcemia. Y lo curioso es que generalmente hay una relación, este paciente llegaba con un trauma, probablemente un trauma con que necesitaba algún tipo de transfusión, y generalmente el paciente presentaba hipocalcemia y la transfusión generalmente agrava la hipocalcemia en este caso. Y generalmente la hipocalcemia en ya trauma establecido o post-transfusional se asocia mucho con la mortalidad. Por lo tanto, se podrán entender que el paciente que venía con trauma hipocalcémico, transfundido o politransfundido o, como en este caso, sometido a protocolos de transfusión masiva, como fueron estos pacientes, era muy probable que la tendencia a mayor mortalidad fuera evidente. Entonces, este estudio de Cornelius y otros recomiendan los pacientes con trauma pediátrico, específicamente la mensuración del calcio al ingreso para su posible administración previo a la gran terapéutica que le puede esperar a un paciente con trauma. Interesante, ¿no?
En el caso de los trastornos electrocardiográficos, podemos observar en la hipocalcemia, el más común va a ser la prolongación del segmento ST y el intervalo QT, específicamente. Lo interesante es que la hipocalcemia se puede reconocer en el EKG porque la excepción de la hipotermia que lleva a particularidades eléctricas interesantes, un electrocardiograma, no existe otro agente o alteración metabólica que prolongue el ST, en este caso, que prolongue el ST sin modificar la duración de la onda T, que es como ocurre en la hipotermia y en la hipocalcemia específicamente. Recuerden ese pequeño dato. Llegando a la terapéutica en hipocalcemia, podemos decir que sintomático grave se puede considerar con el caso que les estaba diciendo ahorita, menos de 0,75 milimol por litro, a pesar de que no es el diagnóstico de hipocalcemia. Miren la diferencia. Con bolos de nuestro amigo gluconato de calcio, el 10% a 1 mililitro kilo, máximo en pediatría 20 mililitros diluido al medio, a pasar en 10 a 20 minutos, porque es agudo, porque es sintomático, y se puede repetir de 10 a 15 minutos, disculpe. Se hay bradicardia, disminuye el ritmo, detenga la perfusión y puede hablar algún un agente, como en este caso la atropina. Posteriormente, el mismo gluconato se puede poner en perfusión continua de 2 a 5 mililitros kilo día, ya sea en perfusión o en bolo. Hay que administrarlo lento, diluido, por vías seguras, irritante, precipite con bicarbonato. Inténtenlo en una jeringuilla y lo van a observar. Y si es resistente al tratamiento, se puede hablar hipomagnesemia como causa de hipocalcemia refractaria y utilizar sulfato de magnesio 25-50 miligramos kilo dosis cada 4 o 6 horas. En la crónica, si es leve, suplementos orales de calcio de 0,1 a 1 gramo de calcio elemental al día, y la moderada subir a suplementos orales de calcio de 0,5 a 1 gramo al día. Sí, pues se puede agregar calcitriol al tratamiento con dosis de 0,02-0,04 miligramos kilo día. En el caso de su compañera, la hipercalcemia, su contraparte específicamente, vamos a definirla en este caso como concentraciones superiores a 10,5 a 11 miligramos por decilitro, o concentraciones de calcio iónico libre superiores a 1,35 milimol por litro, que son las que manejamos en mi país natal. La incidencia actual de la hipercalcemia es desconocida, es mucho menos frecuente que la hipercalcemia en adultos y generalmente no es tan frecuente tanto como la hipocalcemia en el contexto de los cuidados intensivos, las emergencias pediátricas. Y el espectro clínico va desde completamente asintomático hasta importantes signos y síntomas amenazantes para la vida. En caso de las causas, miren la importancia de dividir las causas en las causas del recién nacido y las causas del lactante o niño mayor. El sentido va desde hipocalcemia materna, desde disfunción paratiroidea con su variante de hiperparatiroidismo. En el caso de la disfunción paratiroidea secundaria, las causas como la condrodisplasia metafisaria de Janssen, trastorno relacionado con vitamina D, hipercalcemia neonatal, necrosis grasa, desde iatrogénica, de hiperfosfatemia, desde hiperfosforemia, de síndrome de Williams-Beuren, que es esta imagen que tenemos acá, es la famosa fascia de duende. Miren qué característico, las orejitas, etcétera, que cursan generalmente con hipercalcemia en este caso. Otras causas son las neoplasia múltiple endocrina, como el síndrome de Verme, el síndrome de Sippel, y la hipercalcemia en este caso, tenemos hiperparatiroidismo primario en el lactante niño mayor con PTH elevado e hipercalcemia con PTH normal y baja. Aquí tenemos un algoritmo, este es un algoritmo de diagnóstico terapéutico, que lo vamos a hablar más al final. Anamnesia, etcétera, si está sintomático y EKG normal, lo vamos a hablar al final, y las otras sintomáticos o EKG alterado, si en cardiópata o está insuficiente, ya sea renal o cardíaco, si tiene síntomas graves o si tiene hemodiálisis. En el caso de la clínica, generalmente paciente con hipercalcemia va a tener una hipercalciuria, con una poliuria acompañante para el arrastre, con capacidad de reducción de concentración de la orina reducida,
Se puede estar deshidratado, puede tener litiasis o va a tener litiasis, se lo puedo garantizar. El paciente hipertenso, generalmente porque a nivel del sistema renina-angiotensina se dispara la producción de renina y aumenta la vasoconstricción, lo cual lógicamente va a contribuir a la insuficiencia renal y la conducción nerviosa alterada, hipotonía, hiparesia generalmente en casos severos. Cuestiones que generalmente no se conocen como que puede promover la liberación de gastrina y tener una mayor incidencia en el caso de la úlcera. Puede tener estreñimiento, anorexia, dolor abdominal y ir desde un letargo o una somnolencia hasta el coma. En el caso del electrocardiograma, la hipercalcemia, el ST generalmente está acortado. Recuerden, en este caso la diferencia con la hipocalcemia ausente y el QT corregido está disminuido. Recuerden los cálculos, busquen siempre la fórmula para calcular el QT corregido. Y el QT corregido, como bien indica ahí, es inversamente proporcional a los niveles teóricos de calcio. Hasta valores de 16 miligramos por litro son 4 milimoles por litro, bastante elevado. La onda T, impresiona que nace justo del final del complejo QRS. Y puede tener una onda U normal o aumentada en este caso. Tratamiento específico de la hipercalcemia en pediatría va desde emergencia médica si tiene síntomas neurológicos, generalmente en un calcio iónico que está por encima de 1.75 milimoles por litro, que generalmente se empiezan a observar la sintomatología neurológica. Tratamiento en la enfermedad de base, si la conoce, si no, búsquela. Retirada de D, calcio, tiacida, si las tiene, pues generalmente lo que van a proporcionar lógicamente es mayores niveles de calcio. Administrar solución salina al 0.9% y para aumentar la calciuria, entrar cargas de 10 o de 20 en este caso, siempre monitorizando la respuesta a volumen y la sobrecarga fluido para no generar más daño, sobre todo si es un paciente nefrópata. Y bolos de diuréticos, en este caso, con diurético de asa, como va a ser la furosemide, y aumentar la necesidad basales para mantener diuresis de 2 a 5 a 4 mililitros kilo-hora, o sea, el umbral de la poliuria. Prednisona, esteroide para tratar de modular un poco la respuesta o la hormonal de 1 a 2 miligramos kilo día, comienza el efecto generalmente a las 72 horas. En el caso del uso de los bifosfonatos, que generalmente están indicados en el calcio más de 14 miligramos por decilitro, ellos deben normalizar la calcemia en 2 a 3 días. Usted puede utilizar el etidronato, el pamidronato, que es este que tenemos acá en la imagen, y el cloronato en cualquiera de estas dosis que tenemos por acá, para tratar de disminuir la calcemia. En el caso de si se utiliza sales de fosfato, como va a ser el fosfato monosódico, fosfato monopotásico, si no hay riesgo de calcificación metastásica por el uso de fosfato específicamente, puede usar de 0.1 a 0.2 milimoles kilo dosis en perfusión con un ritmo máximo de 0.2 milimoles kilo hora. En el caso de que tenga calcitonina, puede utilizar la intramuscular subcutánea de 4 a 8 unidades kilo día cada 6 a 12 horas, endovenosa de 1 a 5 kilos cada 12 horas en perfusión continua. Si se perpetúa la hipercalcemia, lógicamente va a tener que pasar una terapia reemplazo si es que su paciente ya no está en una terapia reemplazo porque muy probablemente tenga una etiología que lo tenga hace tiempo en este tipo de terapia. Puede usar hemodiálisis, hemodiafiltración de elección si hay insuficiencia cardíaca o renal. Y puede utilizar bloqueantes de canales de calcio si hay arritmias o hipertensión específicamente en esto como manejo sintomático. Bueno, el calcio les pareció pequeño. Pues no es pequeño para nada. Es bastante grande y su amigo el magnesio también es bastante extenso. Lo cual vamos a simplificarlo un poco. En el caso del magnesio es el cuarto catión, o sea, no va a ser primero en muchas cosas, más común del cuerpo, y el tercer catión intracelular más frecuente. El 50-60% se encuentra en el hueso, también una elevada cantidad de hueso similar, un poco inferior a la cantidad que lógicamente tenemos de calcio en el hueso, y sirve como reserva porque un 30% de este magnesio que está es intercambiable, permitiendo movimiento al espacio extracelular. La mayor parte del magnesio también a proteínas, y de este solo un 25% es intercambiable.
La mayor parte del magnesio intracelular se encuentra en el músculo y en el hígado. En el caso de la concentración plasmática normal de magnesio va de 1.5 a 2.3 miligramos por decilitro, que son las equivalencias a 1.2 a 1.1 mil equivalentes por litro y 0.62 a 0.94 milímetros por litro, con alguna que otra variación. Los lactantes tienen más magnesio que los adultos y los niños mayores, y solo el 1% del magnesio es extracelular, 60% ionizado, 15% formando complejo y unido a proteína, bastante similar a la fisiología del calcio, o sea, ionizado, formando complejo y unido a proteína. Generalmente esto es un metabolismo magnésico basado específicamente en niños grandes y adultos, con ingesta diaria de aproximadamente 360 miligramos, y sus relaciones con la filtración, la absorción y la excreción renal, así como la excreción fecal de magnesio. En los porcentajes a nivel de hueso y músculo, lo que estábamos hablando. Entonces, la excreción, básicamente renal, ningún sistema regulador específico importante. PTH puede aumentar la secreción tubular, específicamente teniendo en cuenta sus relaciones con el metabolismo fosfocálcico, y el 15% se produce en el túbulo proximal y 70% en la rama ascendente del asa de Henle. La definición como tal de la hipomagnesemia, magnesio, como habíamos hablado, en sangre menos de 1.4 miligramos por litro o 0.57 milimolar por litro. Siempre hago la seguidilla de sus diferentes maneras de expresarse por diferentes sistemas de unidades. Y el sérico es clínicamente efectiva para determinar el estado de magnesio, no como el caso del calcio, que se prioriza la mensuración del calcio iónico. En este caso no se ha demostrado que la mensuración sostenida del magnesio ionizado sea de gran utilidad clínica. La hipomagnesemia generalmente aparece mucho en enfermos con sepsis y está muy relacionada en estudios de correlación con aumento de la mortalidad en pacientes críticos. El magnesio se puede agotar generalmente rápido en hipocalcemia a través de supresión de secreción de PTH, y la deficiencia de magnesio generalmente va a alterar la bomba de sodio y potasio, lo que va a permitir mayor pérdida del potasio del fluido líquido intracelular al extracelular y la excreción urinaria. Casos de hipomagnesemia, acá tenemos citada del Nelson PF, la 21 edición, desde trastornos gastrointestinales, trastornos renales y otras causas interesantes como el síndrome de Bosón hambriento, la pancreatitis, la exsanguinotransfusión, en varios lugares ya como que olvidada y en otros muy indicada. En el caso de los trastornos gastrointestinales, la diarrea y los vómitos, la enfermedad celíaca, la fibrosis quística, los renales, generalmente inducidas por fármacos, anfotericina, el cisplatina, el manitol, etcétera, en caso de la diabetes, enfermedad renal crónica, etcétera. En el uso de líquido intravenoso y varios trastornos genéticos. Esto que generalmente el Nelson pone acá es el registro online mendeliano, o sea, de cada enfermedad con sus registros genéticos en esta base de datos importante. En el caso de la clínica, bastante parecida a la hipocalcemia, tetania, convulsiones, coma, hipotensión en este caso. Arritmia, la más común de ella va a ser la torsade de Points, o puntas torcidas como también se le conoce, y torsade de Points que pueden degenerar a taquicardia ventricular o comenzar como una taquicardia ventricular. En aquellos pacientes que consuman digitálico va a aumentar la toxicidad. La terapéutica básica de la hipomagnesemia va a ser lógicamente administrar magnesio en una de sus sales, en forma de la sal más común que se administra, que es el sulfato de magnesio específicamente. Hay que recordar que un mil equivalente de magnesio va a aportar 0.5 milimol y por consiguiente 12.15 miligramos. En el sintomático grave, menos de 1 miligramo por decilitro, se administra sulfato de magnesio en 25-50 miligramos por dosis en 30-60 minutos, como en ocasiones lo administramos para el estatus asmático. Se puede repetir cada 4 horas. Hay que recordar que esta gran dosis de sulfato de magnesio puede producir hipotensión, depresión, un bloqueo, y generalmente el antídoto de estas complicaciones va a ser el gluconato calcio.
Siempre les digo que, por ejemplo, el paciente que tiene una afección como, en este caso, la hipomagnesemia, pueden tener su fenómeno agudo, puede haber una etiología perpetuando el déficit del electrolito, y si usted generalmente, si logran ver todas las recomendaciones que hablamos en el stream, generalmente usted trata de manera aguda y coloca un mantenimiento. También tienen que hacer mensuraciones periódicas del electrolito. Se administra lento. En recién nacido hay evidencia de administración intramuscular. Puede dar sudoración, rubefacción, calor, sensación de quemazón, y generalmente puede hacerlo disminuyendo la velocidad de infusión. Puede repetir la dosis cada 6 horas, cada 8, 12, el recién nacido, y va a disminuirla o ajustarla por filtrado en el caso de los pacientes con insuficiencia renal. A largo plazo se puede utilizar preparados como liberación sostenida, como el Slowmac o el MACTAP, o preparados con otro tipo de sales como gluconato, magnesio, oximagnesio, en formulaciones oral, fraccionada para evitar los efectos catárticos. Recuerden que el sulfato, por ejemplo, de magnesio se utiliza como catártico en algunas intoxicaciones, por lo tanto, las alternativas para disminuir los efectos catárticos o laxantes van a ser las inyecciones intramusculares y las infusiones nasogástricas nocturnas, algo muy interesante e incómodo. En el caso de la hipermagnesemia, más de 2.4 miligramos por decilitro, muy común observarla en más iatrogénica, porque generalmente es muy infrecuente cuando uno la relaciona contra la hipomagnesemia. Generalmente se observa cuando hay, en el ámbito médico iatrogénico se observa mucho cuando los niveles se elevan en dosis repetidas en el caso del estatus asmático. No hay mecanismo de retroalimentación para prevenir la absorción gastrointestinal de magnesio. Generalmente los recién nacidos pueden recibir dosis altas a través de la placenta, si los niveles son elevados. Los riñones lo van a excretar, pero va a ir disminuyendo la capacidad de excreción si hay insuficiencia renal, y generalmente una gran manera de ingerir o de provocarse o provocar en este caso hipermagnesemia va a ser en que la mayoría de los laxantes basan su principio activo en la incorporación de sulfato de magnesio. En el caso de la etiología, bueno, como les decía, la fisiología es la base de la etiología. En este caso, laxante, como estamos viendo acá en la imagen, va a ser una de sus principales etiologías. Es muy poco probable que un paciente pediátrico pequeño use laxantes, pero en el niño mayor, en el adolescente, lo pueden usar en dependencia. Otras de causas van a ser la insuficiencia renal crónica, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, la cetoacidosis diabética, la ingestión de algunos metales pesados como el litio, en leche y alcalino, el síndrome de tumoral, la hiperman, y generalmente las pérdidas urinarias van a generar la hipermagnesemia en el caso de la cetoacidosis diabética, y la hipomagnesemia es a consecuencia de la insulinoterapia en este caso la cetoacidosis diabética. Clínica, tiene que estar muy elevado el magnesio, más de 4.5 miligramos por decilitro. Ella va a inhibir, como estamos viendo acá, liberación de acetilcolina, va a producir hipotonía, hiporreflexibilidad, parálisis, y hay algunos efectos que pueden ser exacerbados por antibióticos como los aminoglucósidos. Por lo tanto, uno tiene que siempre revisar las características, las reacciones adversas o la sinergia, etcétera, de cada fármaco que administra en una emergencia pediátrica. Puede ir desde el letargo hasta el coma, etcétera. Puede haber un lactante pequeño con succión débil. Generalmente, si está muy elevado, un signo capital va a ser cuando usted constata hipotensión por vasodilatación, con un paciente muy enrojecido, prolongación de PR, de QRS, de QT, en el caso del electrocardiograma, y la severa, la de más de 15 millones por litro, que lo es muy elevado, siempre bloqueo completo y una parada cardiorrespiratoria. Síntomas discretos, los síndromes gastrointestinales que se asocian a todo fenómeno importante como es el vómito y náusea.
En el tratamiento de la hipercalcemia puede forzar la diuresis con un diurético de asa como va a ser la furosemida. Si es sintomática grave, administrar gluconato calcio al 10%, 1 mililitro por kilo, como lo administra en otras situaciones. Diluye el medio porque va a proteger de la cardiotoxicidad que genera inmediatamente la hipermagnesemia. Diálisis, sí, yo diría que diálisis y síntomas neurológicos aparecen, porque si hay síntomas neurológicos importantes, la hipermagnesemia lleva por muy mal camino. Entonces, a veces hay que saber anticiparse con la terapia de reemplazo renal, porque a veces nos queremos que la terapia de reemplazo renal sea el límite, el final, ya en pacientes que han pasado, que cruzaron un punto, un umbral, y realmente es un punto de no retorno, aunque usted instaure la terapia de reemplazo renal. En el caso del fósforo, bueno, acá tenemos el fósforo. El fósforo realmente de la cerilla es fósforo, o sea que tenemos, lo pongo acá porque era una cuestión que estamos discutiendo los otros días, lo que en diferentes maneras o formas biológicas u orgánicas realmente. El 65% es de constitución fosfolipídica, insoluble, se termina, es el contenido en el fósforo de fosfato plasmático, y se prefiere el término fósforo al referirse a la concentración plasmática. A veces escuchamos de manera fosfato, fósforo, etc. Y luego, incluso en la literatura viene indiferenciado. La mayor parte del fósforo está en el hueso intracelular, menos del 1% está en el plasma, se va. Y el 80% es divalente y monovalente el resto a un pH de 7.40. Se afecta por el glomérulo. Es el anión intracelular más abundante. La mayor parte forma parte de un compuesto más grande como el ATP, adenosin trifosfato. Ahí lo tienen. Enumeran la cantidad de funciones que tiene el ATP y sabrán la importancia del fósforo a nivel corporal. Aquí tienen una serie de proporciones, desde la ingesta, la fuente principal, hasta la absorción, su distribución en el espacio intracelular hasta celular, así como su excreción renal y su almacenamiento óseo. Otros ejemplos del metabolismo del fosfórico, en este caso, bastante similar al anterior, se da cuenta que el 90% del fósforo plasmático se va a filtrar por el glomérulo y el 85% de la carga va a ser reabsorbido. Va a ser necesario para señalización celular, síntesis de ácido nucleico. El fósforo es necesario para la mineralización del esqueleto. Creo que este hueso es el que le falta, o este acá. Sí. Se va a necesitar un balance neto positivo de fósforo durante el crecimiento y el esqueleto en crecimiento, en especial vulnerable al déficit, como dice. Que tener en cuenta que, a diferencia de algunos otros electrolitos, los niveles de fósforo plasmático van a tener variaciones, van a ser mucho más altos y elevados en los primeros días de vida, de 0.510. Miren que elevados están con respecto a un niño, a un adolescente o un adulto, que tiene generalmente 2.7 a 4.7 miligramos por decilitro, y realmente las variaciones. Esto es importante porque es a la hora de valorar etiológicamente y de manera diagnóstica en cada paciente que esté generando. Como decir, un niño puede presentar un déficit significativo de fósforo a pesar de tener una concentración de fósforo en el plasma normal, como el desplazamiento de fósforo desde el espacio intracelular. El concepto de la hipofosfatemia va a ser un fósforo por en sangre por debajo de 2.5 miligramos por decilitro. Las causas de hipofosfatemia, como las causas de todos los trastornos electrolíticos, son varias. Desde shift transcelulares, como el trasplante de médula ósea, la causa respiratoria, la dimensión del aporte, de manera multifactorial la sepsis, el alcoholismo, la diálisis, pérdidas renales desde McKeown-Albright, desde el síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía que va a generar glucosuria, que va a generar hipofosfatemia, etc. Acidosis metabólica, en este caso pérdida renal, en este caso el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, que tenemos acá en las imágenes, el uso de glucocorticoide, el uso de diurético. Y en el raquitismo generalmente hay un déficit prolongado de fósforo. Pueden estudiarse el raquitismo de manera general aislado, porque realmente es una entidad interesante, una entidad amplia, una entidad variopinta,
Y la hipofosfatemia grave inferior a 1 a 1.5 puede afectar a cualquier nivel. Tener un paciente crítico en cuestiones de 10, importante, realmente cuando se produce a una gran velocidad. Generalmente la hipofosfatemia grave va a generar hemólisis, va a generar disfunción leucocitaria, y una característica importante que se ha encontrado en estudios electrolíticos asociados a complicaciones en las unidades de intensivo es la disminución o déficit de fósforo o fosfato asociado al weaning o a la retirada de la ventilación mecánica. Incluso puede producir insuficiencia respiratoria como un signo capital que usted está explorando. En el caso de la clínica, una complicación temida, la rhabdomiólisis, generalmente por contexto de un shift transcelular agudo de fósforo rápido, por ejemplo, un paciente con, como este caso, anorexia nerviosa, y otras generalmente son disfunción cardíaca y síntomas neurológicos clásicos de este sistema del metabolismo fosfocálcico, como hacer temblor, parestesia, ataxia, delirio y coma. La terapéutica de la hipofosfatemia, específicamente, como cambia tan rápido, los shifts pueden ser, los shifting puede ser realmente impresionante, pues se utiliza generalmente la infusión con fosfato monosódico, que es este que tenemos acá, donde de un mol, de 2 mililitros va a ser 1 milimol de fósforo o 31 miligramos de fósforo específicamente elemental. Disculpe. Si los niveles de por abajo de 0.5 miligramos por decilitro o sintomatología grave, se usa generalmente de 0.15 a 0.36 milimol por kilo en perfusión en 6 horas. Y el fósforo de 0.5 a 1 miligramo por decilitro, de 0.08 a 0.24 a lo largo de 6 horas. Esto es para generalmente en sintomatología grave. En el caso de mantenimiento, 0.4, 1.4 o 0.9, 2.8 milimol por kilo día, en este caso oral, hasta alcanzar los valores por encima de 2 a 2.25 miligramos por litro. Los riesgos de la terapéutica con fosfato va a ser en este caso hipotensión, hipocalcemia, calcificaciones metastásicas, que son realmente una complicación temida, la hiperpotasemia, lógicamente si usted usa fosfato potasio en cantidades importantes y en infusión puede generar hiperpotasemia, y la diuresis osmótica en este caso va a producir deshidratación en su paciente. Entonces, la monitorización activa de la terapéutica en la reproducción de los electrolitos es mandatoria en cualquier emergencia. En el caso de nuestro último trastorno electrolítico, de manera somera, porque realmente es complejo, pero es muy hermoso el estudio de los electrolitos. O sea, cada vez que estudio personalmente me doy cuenta de la cantidad de contenido que me falta, la cantidad de sorpresas que me topo cuando busco en evidencia de electrolitos. Yo les exhorto que es cierto que no es recomendable que estudie por 200 libros, porque al final no se lo leen y se lo logra aprender todo, pero cada vez que note un pedazo de incertidumbre, como por ejemplo vamos por acá y llegamos a algún concepto que no sabemos y lo buscamos y ahondamos igual que buscamos en etiología, que es este síndrome, que es este otro, eso le da un nivel de cultura médica importante y aprender a muchas cosas. Entonces, la hiperfosfatemia, fósforo en sangre más de 6.5 miligramos por decilitro, generalmente es una consecuencia del fallo renal, que generalmente cuando la función renal cae por debajo de un 30, de un 25%, la hiperfosfatemia es innegable y es omnipresente prácticamente en estos pacientes. Varía mucho de lo que usted ingiera, por eso a estos pacientes generalmente se les restringe mucho la ingestión de fuentes de fósforo. Y generalmente cualquier causa de hiperfosfatemia tiene mucha posibilidad de aparecer en el contexto de insuficiencia renal. Las causas van a depender de los shifts celulares o desplazamientos extracelulares, como síndrome de tumoral, que se ve mucho en cuidados intensivos oncológicos, la hemólisis aguda, la rhabdomiólisis, en el caso del aumento del aporte, enema, laxante, intoxicación por vitamina D, tema interesante, y la excreción disminuida de la insuficiencia renal como su causa número 1. Y acá en las imágenes tenemos una carcinosis tumoral con hiperfosfatemia. Bastante impresionante. Caso de la clínica, generalmente lo más interesante que va a ser que va a causar hipocalcemia clínica con las manifestaciones de hipocalcemia clínica y las calcificaciones extraesqueléticas. En el caso de tratar de la
de la hiperfosfatemia. En este caso, las medidas terapéuticas serían encaminadas a tratar la hipocalcemia si existe, a hidratar adecuadamente, a la restricción dietética de fosfato, diuresis salina forzada, hidroquilo, etc. Generalmente garantizar de 2 a 4 mililitros kilo hora de diuresis y utilizar quelante intestinal como van a ser el hidroxicloruro de sevelamer. Con ese nombre de Renangel es un nombre comercial. Sevelamer es como generalmente lo podemos buscar de manera genérica. Es un polímero no absorbible, eso en las dosis. Está contraindicada en este caso la alcalinización urinaria por la influencia que tiene la alcalinización en el metabolismo fosfocálcico. Ya lo discutimos. El carbonato de calcio, que es este que tenemos acá, que es el tratamiento inicial. Generalmente se da con la comida de 50 miligramos kilo día. Se puede usar un diurético, en este caso, inhibidor de la anhidrasa carbónica, como va a ser la acetazolamida de 15 a 25 miligramos kilo día cada 6 u 8 horas. Y se puede administrar glucosa e insulina, porque va a introducir, como mismo hace con el potasio, fosfato a la célula. El sevelamer, del que estamos hablando, acá lo tienen. Y también hay alguna evidencia en la literatura que la diuresis con mannitol va a inhibir la reabsorción de fósforo y en teoría acelerar la fosfaturina. Generalmente en el Zimmermann y Fuhrman, donde es un sectation donde extraemos varias cantidad de contenido para estas presentaciones. Lo recomiendo como libro de emergencia y cuidados intensivos. Y generalmente cuando el sevelamer se puede usar en síndrome de lisis tumoral. Generalmente cuando está expedita la vía enteral, que es recomendable, siempre y cuando. Entonces hemos llegado realmente a tratar de ser lo más somero, lo más concreto, lo cual es muy difícil generalmente en este caso cuando tratamos de buscar la terapéutica actual, sobre todo lo que más me interesa en el caso de los electrolitos. Y realmente hemos llegado al final. Muy orgulloso de haber dado esta conferencia y muy orgulloso de tenerlos a ustedes por acá. Acá tienen nuestros contactos de Telegram, de Facebook, de YouTube. Recuerden lo que estaremos hablando en el resto de la semana. Sobre todo suban las preocupaciones que tienen para hacer formulaciones para cálculos, para soluciones, etcétera, que los estaremos viendo el viernes, específicamente sodio y potasio. Acá tienen nuestros canales. Han aumentado considerablemente, más que estos números que tenemos acá, en las últimas 24 o 48 horas.